¿Qué tal amigos? En esta ocasión repasaremos todas las veces en que las actuales selecciones campeonas del mundo se quedaron fuera de la máxima cita del deporte, porque como sabemos más allá de Brasil absolutamente todos se han perdido la Copa del Mundo al menos una vez, y hoy veremos cómo y cuándo le sucedió eso a los otros campeones. Sin más introducción, comenzamos. El primer mundial se llevó a cabo en Uruguay, a un océano de distancia de Europa y de cualquier otra región que pudiera estar interesada en participar de este histórico evento. Hay que tomar en cuenta que, por estas épocas, esta clase de viajes solo se podían llevar a cabo por vía marítima, en un viaje agotador que podía extenderse durante semanas. A lo anterior también hay que sumar un contexto de crisis económica global, el cual hacía que fuera demasiado costoso tener que cubrir los costes de las ausencias de los jugadores, ya sea en sus respectivos clubes o en cualquier otro trabajo que tuvieran. Como resultado de lo anterior, la mayoría de las selecciones europeas decidieron simplemente no asistir a esta primera cita de 1930, y entre ellas las que más nos interesan aquí son Alemania, Italia y España. El caso de Inglaterra fue un tanto particular, pues si bien se encontraba desafiliada de la FIFA desde 1928, lo cierto es que de igual manera fue una de las tantas selecciones invitadas a participar de esta competencia. Evidentemente los anglosajones se negaron, pero a diferencia de los europeos antes mencionados, en este caso puntual hay que destacar el particular desinterés por parte de Inglaterra hacia todo lo que venía por fuera de su propia jurisdicción. Así las cosas, Inglaterra no participó de este mundial más por desinterés total en la competencia que por complicaciones económicas. Respecto de Francia, los galos fueron de los propios europeos que sí se presentaron, en buena parte por la insistencia del mismo presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet. La siguiente edición ya se celebró en suelo europeo, por lo que esta vez uno pensaría que todas las potencias del viejo continente estarían presentes. Lo cierto es que esto se cumplió al menos con los europeos afiliados a FIFA, porque lo que es Inglaterra nuevamente se ausentó, a pesar de nuevamente haber sido invitada a participar. Uruguay, por su parte, fue el otro gran ausente de esta cita. El motivo oficial de esto fue una especie de represalia por parte de los vigentes campeones hacia los europeos por haberse ausentado en la edición anterior. Sea como fuere, esta pasó a la historia como la única vez en que el campeón defensor ni siquiera se presentó a la siguiente edición. En esta edición, el hecho de que el mundial se quedara en tierras europeas en lugar de volver a América generó malestar. Uruguay, que seguía disgustado por el desinterés europeo en la edición inaugural, aprovechó la ocasión para volver a ausentarse. Argentina, por su parte, tenía buenos motivos para sentirse disgustada, pues antes de la elección de Francia parecía que la albiceleste tenía todos los papeles para ser anfitriona en el 38. A pesar de todo, Argentina aún consideró la idea de participar, con la condición de que la FIFA le otorgara un pase directo a la Copa y le ahorrara de este modo los costos de tener que jugar eliminatorias. Esto finalmente no sucedió, y en respuesta los argentinos no se presentaron a jugar contra los cubanos por el pase al Mundial, concretando así su primera ausencia mundialista. Brasil, sin embargo, fue una de las selecciones que sí se presentó a pesar del boicot general de América, algo que luego sería tomado en cuenta al momento de elegir la próxima sede mundialista. Por parte de Europa, desde ya obviamos a una Inglaterra que estaba encaprichada con no participar en la Copa del Mundo a pesar de las insistencias de FIFA. Sin embargo, también debemos incluir a la Roja entre los ausentes, pues España se encontraba inmersa en un conflicto que ponía en jaque cualquier opción para presentar una delegación en Francia. Nuevamente tenemos peculiaridades en esta edición. Para empezar, Alemania quedaba excluida de entrada por FIFA por su papel en el conflicto que había finalizado apenas 5 años antes. Otro que no jugó ni en las eliminatorias fue Argentina, que se ausentó por segunda vez en esta edición. La razón es el clima de hostilidad que había para con su par brasileño, luego de varios episodios de violencia en partidos entre ambas selecciones en los años previos. A todo lo anterior se suman los problemas económicos que tenía el fútbol argentino a finales de la década del 40, derivando esto en la fuga de algunos de los mejores jugadores del país y el consecuente debilitamiento del fútbol argentino, lo cual a su vez generaba mayor fricción entre los intereses de los clubes y el de la selección nacional. Sea como fuere, la suma de estos factores llevó a una nueva ausencia por parte del albiceleste. Por último, Francia fue el otro ausente en este mundial, pero la historia es más curiosa de lo que parece. Resulta que los galos se enfrentaron a los yugoslavos por el paso a la Copa, empatando tanto en el partido de ida como en el de vuelta. Esto derivó en un último encuentro para definir el cupo, el cual terminó con la victoria de los eslavos. Así las cosas, parecía que Francia ya no tenía nada más que ver con este asunto, pero las cosas nuevamente dieron un giro. Resulta que en este mundial en particular se produjeron varios retiros por parte de selecciones que ya se habían clasificado
al Mundial, en una muestra de la enorme irregularidad que existía en esa época. Al final, en un intento por compensar las bajas, FIFA le ofreció a Francia un cupo en la Copa a pesar de haber fallado anteriormente. En un principio los galos aceptaron, pero luego ¿qué creen ustedes que sucedió? Efectivamente, se retractaron y finalmente no fueron a Brasil. Para Suiza 54 las ausencias de las grandes potencias pasan a ser algo menos común, pero de igual manera se suceden. En este caso los faltantes fueron Argentina y España. La albiceleste se encontraba a sí misma en un aislamiento autoimpuesto desde la Copa América del 49, en gran parte por los motivos que ya vimos. Esto a su vez llevó a que el nivel del albiceleste de cara a 1954 fuera en gran medida una incógnita, lo cual sumado a todo lo anterior terminó por convencer a los argentinos de volver a ausentarse. España, por su parte, no logró clasificar, pues primero ganó el primer encuentro decisivo contra Turquía por 4-1, pero luego perdió en el partido de vuelta por 1-0. Como los criterios de desempate en esta época eran una miseria, se omitió la diferencia de gol y se decidió jugar un partido de desempate, el cual finalmente acabó en empate. A falta de penales para desempatar, la mejor solución que se le ocurrió a la FIFA fue realizar un sorteo para decidir a la selección vencedora. Al final, el cupo se lo quedó Turquía. Para 1958 hay tres ausencias que nos interesan. En primer lugar, un Uruguay que no logró encontrar el recambio adecuado para su gran generación de principios de la década se quedó estancado en las eliminatorias, jugando con colombianos y paraguayos. Al final, fue la albirroja la que se quedó con el cupo, goleando en el proceso 5-0 en uno de los partidos frente a la celeste. Por mientras, en Europa tenemos dos ausencias destacadas con Italia y España. La Azzurra perdió en el último y decisivo partido frente a Irlanda del Norte, quedándose fuera del Mundial apenas por un punto. La Roja por su parte no pudo remontar un comienzo bastante malo, perdiendo así el pase al Mundial a manos de Escocia por un punto. En Chile 62 solo hay una ausencia que remarcar, la de Francia. Tras quedar empatada en puntos con Bulgaria luego de la última fecha, y con la diferencia de gol no importándole a nadie, el único desenlace posible para esta situación era un partido de desempate, mismo en el que terminaron ganando los búlgaros. Inglaterra 66 fue el primer mundial de la historia en lograr reunir a los actuales 8 campeones del mundo, algo especialmente llamativo considerando que solo clasificaban 16 equipos por aquel entonces. España fue el que más cerca estuvo de quedar afuera, teniendo que jugar un partido de desempate contra Irlanda y ganando por la mínima. Sin embargo, ya para México 70 volvemos a las andadas, con la ausencia más notable esta vez siendo la de Argentina. La albiceleste pasaba por aquellos años por un periodo de transición que se caracterizó por una gran inestabilidad, siendo incapaz de establecerse un plantel de manera prolongada, lo cual evidentemente contribuyó a lo que hasta la actualidad sigue siendo la peor campaña mundialista de la historia argentina. Los rivales en su grupo fueron un Perú particularmente fuerte y la siempre ambivalente Bolivia. Las cosas arrancaron con el pie izquierdo tras perder contra ambos en los primeros dos encuentros, tropiezo que más tarde se transformó definitivamente en caída, tras empatar en el último encuentro contra Perú. Francia nuevamente fracasó tratando de acceder a este mundial, esta vez perdiendo el cupo a manos de Suecia. Pero la mayor caída la protagonizó España, que fue superada tanto por belgas como por yugoslavos. De hecho, la Roja quedó eliminada apenas terminada la primera mitad de sus encuentros, aunque todavía faltaba perder 2-0 contra Finlandia para terminar de manchar su campaña. En el 74 las grandes ausencias vinieron solo de Europa. Por un lado, una Francia sin rumbo nuevamente volvía a caer en su grupo de eliminatorias, esta vez siendo superada por soviéticos e irlandeses. España, por su parte, tampoco vivía buenas épocas, aunque esta vez al menos se dignó a pelear la clasificación hasta el final, quedando empatada tras la última fecha con Yugoslavia. Esta vez la diferencia de gol sí se tomó en cuenta, pero también estaban empatados en ese apartado, por lo que no quedó más que jugar un partido de desempate, en el que finalmente se impusieron los eslavos. Para Argentina 78 la gran ausencia por Sudamérica fue Uruguay. A pesar de que esta selección históricamente siempre se hizo fuerte en competiciones llevadas a cabo en el Río de la Plata, en esta ocasión fue superada por Bolivia tras caer por la mínima en La Paz y luego empatar en Montevideo, con el agravante de que luego la Verde recibiría 22 goles en sus siguientes 4 partidos. De Europa la única selección que nos concierne en esta oportunidad es Inglaterra, misma que perdió el cupo a manos de Italia apenas por 3 míseros goles de diferencia. En España 82 los cupos se expandían a 24, pero aún así Uruguay tampoco pudo clasificar en esta ocasión. La encargada de dejar a la celeste sin mundial fue la bicolor, que se quedó con el cupo tras vencer de visitante y luego empatar como local.
Otra edición en la que todos los campeones y futuros campeones estuvieron presentes en su totalidad. Sin embargo, varias selecciones se clasificaron con lo justo, como Argentina, Uruguay, España y Francia, todos ellos consiguiendo el resultado que necesitaban en la última jornada. Pero ya en la edición siguiente por supuesto que tenía que volver a ausentarse alguien, en este caso puntual Francia. Los galos jugaron varios partidos en este caso, y varios de ellos podrían ser señalados como puntos de inflexión, pero me quedo sobre todo con el empate ante Chipre, que de paso fue el único punto que consiguieron los chipriotas. Y si parece raro que una potencia se quede fuera con 24 cupos, las ausencias de Uruguay, Francia e Inglaterra en el 94 ya es un caso de estudio. En el caso de los sudamericanos, se les escaparon puntos claves en partidos de local frente a Brasil y sobre todo frente a Ecuador, pero al final el mayor daño vino por la derrota como visitante ante Bolivia. Aún así, vale decir que todos estos tropiezos pueden entrar dentro de lo razonable, y en cualquier otro caso probablemente hubieran sido suficientes para entrar ni que sea por la ventana. Sin embargo, en este caso la Verde no perdonó los fallos de los charrúas y terminó por superarlos en buena medida gracias a su victoria como local frente a Brasil. Del lado europeo, Francia se quedaba fuera de un mundial por sexta vez, de una manera particularmente decepcionante. Resulta que luego de caer en el debut como visitante ante Bulgaria, los galos enderezaron su camino con 5 victorias al hilo, pero de ahí en más las cosas se volvieron a torcer. Primero Suecia le empató un partido sobre la hora, tras lo cual llegó un respiro ante la siempre accesible Finlandia, para inmediatamente empezar a sonar todas las alarmas tras perder nuevamente sobre la hora 3-2 de local ante nada menos que Israel. Esto fue un bochorno por sí solo, pero todavía no estaba todo perdido, ya que todavía faltaba perder el último y decisivo duelo de local ante Bulgaria. Ese encuentro terminó en victoria 2-1 para los visitantes, nuevamente con un gol sobre la hora. De esta manera, suecos y búlgaros volvieron a complicarle la existencia a Francia en las eliminatorias, en lo que fue además una pecheada para los libros de historia. Finalmente, Inglaterra también se quedó estancada tras perder en partidos clave frente a Países Bajos y una Noruega particularmente fuerte. En realidad, si hilamos fino, los ingleses tenían la posibilidad de clasificar en la última fecha, pero para eso Polonia tenía que vencer a la Naranja Mecánica o en su defecto empatarle y que los Tres Leones vencieran por 8 o más goles a San Marino. Sin embargo, evidentemente ninguna de esas condiciones se cumplió, e incluso San Marino madrugó a Inglaterra con un gol antes de los 10 segundos de partido. En Francia 98 los cupos se expandieron a nada menos que 32, así que ya no podían haber más ausencias destacadas, ¿verdad? Bueno, va a ser que no, ya que un Uruguay muy inestable hizo la peor campaña de su historia y quedó séptimo en la tabla general, recordando además que Brasil no participó en estas eliminatorias. Realmente no hay mucho más que agregar, pues la celeste desde un comienzo se veía que iba a estar muy complicada, y finalmente no hubo milagro. Tercera vez que todas las potencias campeonas estuvieron presentes, aunque eso no evitó que luego hubieran dos equipos salidos de la nada en semifinales. Los que más cerca se quedaron de ver el Mundial por televisión fueron Uruguay, que llegó con lo justo al repechaje frente a Australia y ganó, y Alemania, que tuvo que jugar el repechaje europeo por primera vez, superando ahí a Ucrania. Llegamos a 2006 y otra vez hay que hablar de Uruguay. Esta vez los charrúas se quedaron a las puertas de la clasificación directa, pero tras perder puntos cruciales en partidos como local frente a Venezuela y Perú quedaron relegados a tener que jugar el repechaje contra los oceánicos. Es así que Uruguay jugó 2 partidos contra Australia, el primero ganándolo de local por la mínima y el segundo perdiéndolo de visitante por idéntico marcador. Así las cosas, y luego de que la igualdad se mantuviera tras la prórroga, el partido se definió en los penales 4-2 a favor de los Socceroos. Nuevamente no contamos con ausencias destacadas en esta ocasión, aunque como ya era costumbre nuevamente los amigos uruguayos llegaron al final de la eliminatoria con el agua al cuello, teniendo que jugar el repechaje esta vez con Costa Rica y ganando por la mínima diferencia. Por mientras, en Europa Francia fue superada por Serbia en su grupo y tuvo que jugar el repechaje contra Irlanda, mismo que ganó de la mano de Henry. Llegados a este punto parecía que no íbamos a volver a ver a un campeón del mundo perdiéndose el mundial, pero eso no significaba que todos iban a pasar las eliminatorias sin sobresaltos. En particular, Uruguay como siempre se quedó relegado al repechaje, esta vez con Ecuador arrebatándole el cupo directo de las manos en el último duelo entre ambos. El rival en el repechaje fue Jordania, así que los charrúas pudieron respirar tranquilos. En Europa, Inglaterra superó por un mísero punto a Ucrania y se salvó del repechaje. Dije que quizá no veríamos a un campeón volver a ausentarse, pero Italia tenía otros planes.
Producto de su declive, la Azzurra bajó lo suficiente en el ranking FIFA como para tener que compartir el grupo clasificatorio con una potencia o al menos un equipo del momento. Al final, le tocó España, lo cual evidentemente contribuyó a que quedara relegada al repechaje europeo. Una vez ahí, el rival fue Suecia, así que la Azzurra perdió en la ida por la mínima y luego no pudo darlo vuelta como local. Otro mundial, pero el panorama acabó siendo prácticamente el mismo que en el anterior. Italia esta vez llegaba a las eliminatorias como cabeza de serie tras salir campeón en la Euro, de modo que el problema de compartir el grupo con una potencia parecía descartado. Al final le tocó Suiza, que sin ser nada del otro mundo probablemente fuera de los mejores equipos del bombo 2 europeo. Aún así, no se justifica que los mediterráneos hayan sido superados, lo cual a su vez trajo como consecuencia quedar emparejados con Portugal en el repechaje. Sin embargo, esto último no tuvo tanta importancia, ya que al final Italia cayó prematuramente ante una humilde Macedonia del Norte, dejando así la que hasta hace muy poco era la peor campaña mundialista de Italia. Como todos saben, el reciente proceso clasificatorio rumbo a 2026 finalizó poco antes de la publicación de este video. Si bien uno esperaría que con 48 cupos esta vez todos los campeones se dignarían a clasificar, lo cierto es que la debacle italiana rompió todos los límites imaginables en esta nueva ocasión. Sucede que la Azzurra se las arregló para permanecer en el bombo 1 de selecciones UEFA para estas eliminatorias, aunque aún así tuvo algo de mala suerte al tocarle competir contra una Noruega especialmente fuerte, obstáculo que se hizo evidente de entrada nada más jugarse el primer partido entre ambos equipos. A partir de ese momento, Italia quedaba obligada a ganar por goleada los demás encuentros si quería clasificar directamente. Al final, no solo que lo anterior no sucedió, sino que Noruega le sacó aún más diferencia, dinámica que se mantuvo hasta la culminación de las eliminatorias. Así las cosas, Italia nuevamente se vio relegada al repechaje, aunque esta vez no había una potencia acechando en el horizonte, solo Irlanda del Norte en primera instancia y Gales o Bosnia y Herzegovina en la final. Sin embargo, por algo estamos hablando de este caso, y es que tras vencer a los irlandeses en el primer duelo la Azzurra no pudo hacer lo propio en el partido decisivo ante Bosnia y Herzegovina, cayendo por penales. De esta manera, esta campaña ha sellado la cuarta y más dolorosa ausencia mundialista de Italia, misma que a pesar de ser todo lo grande que es pareciera simplemente haberse olvidado de cómo jugar al fútbol. Visto lo visto, vamos a sacar algunos números en limpio para tener la mejor imagen general. Como se puede apreciar, Brasil es ese que nunca falta a la fiesta, pues con sus 23 presencias aseguradas es y seguirá siendo por un mundial más el único equipo de la historia en clasificar a todas las ediciones. Alemania junto a Brasil son las únicas selecciones que jamás fallaron en clasificar a un mundial, recordando que las ausencias germanas en el 30 y el 50 fueron por motivos extradeportivos. Argentina es con diferencia la tercer mejor selección en lo que a la tasa de clasificaciones exitosas se trata. A Inglaterra se le pueden criticar muchos aspectos, pero yo les reconozco que por lo menos son una selección bastante regular, lo cual queda reflejado en su elevada tasa de éxitos clasificatorios. España es otra selección que, a pesar de no tener muchos picos de rendimiento, de igual manera ha tenido una gran presencia a lo largo de la Copa del Mundo. Evidentemente los registros de Italia se han deteriorado drásticamente durante las últimas décadas, con sus últimas 3 ausencias consecutivas siendo un récord negativo para un campeón del mundo. Francia junto con Brasil son las únicas selecciones que siempre intentaron participar en la Copa del Mundo. El caso con los franceses, sin embargo, es que fallaron nada menos que 6 veces en clasificar, el número más alto para un campeón del mundo. Y finalmente, Uruguay es el otro campeón que más veces ha fallado en clasificar a un mundial, empatando los 6 fallos de Francia. Esto junto con sus 2 ausencias voluntarias en la década del 30 explican que la Celeste sea el campeón con menos participaciones en la Copa del Mundo, totalizando 8 ausencias.